Hello, everyone. It's a great Hola pleasure. a todos, es un gran placer estar aquí con ustedes. Debo decir que estoy bastante sorprendido por cómo Younes se ha adaptado a la situación del COVID con estos eventos virtuales. Es sorprendente todas las personas a las que tienen llegada todavía. Y creo que la posición de Younes en tantos mercados es sorprendente. Así que muchas felicitaciones a Younes por este trabajo maravilloso. Ahora me gustaría hablar con ustedes un poco sobre la historia de las células madres, para presentarles una imagen general. Ya deben haber oído esta historia muchas veces. Younes se creó cuando Destiny, Broad Randy, Wendy y el Dr. Newman juntos crearon Younes con un producto llamado Lumines que esencialmente tiene un efecto en el rol de las células madres en la piel. Las células madres constituyen la base de la identidad de Younes y contamos con un consejo asesor científico que tienen conocimiento experto sobre las células madres. Ya deben haber visto algunos de los paneles, algunas de las discusiones que se han desarrollado en el transcurso de los años sobre las células madres. Las células madres constituyen realmente la base, el componente clave de Younes. Y creo que en gran medida, para mí, es como un tesoro escondido. Se encuentra ahí, pero de cierta forma no lo vemos. Hay muchas personas que no entienden el mensaje de las células madres, este conocimiento sobre las células madres, y creo que constituye en sí uno de los descubrimientos más importantes de nuestro tiempo. Es importante que tengamos esto en cuenta porque al ser parte de Younes, uno es parte también de una compañía que es una pionera científica. Como partes de la familia de Younes somos pioneros en la transmisión de este mensaje alrededor del mundo. Así que me gustaría hablar un poco sobre este tema y para entender de verdad la magnitud de todos estos descubrimientos sobre las células madres, creo que es importante que toda esta información la analicemos desde su contexto histórico. Retrocedamos un poco a los inicios. Pasemos a el siglo XIX, los inicios del siglo XX, una época de grandes descubrimientos científicos en físicas, en ingeniería, en la medicina también, definitivamente. Todo lo que conocemos hoy sobre los sistemas del organismo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, cardiovascular, todo esto se empezó a definir durante esta época. Y lo mismo ocurrió con el sistema inmune. El sistema inmune quizás no sea tan claro. Podemos ver el sistema digestivo cuando hacemos una autopsia, pero no las células madres. Entonces, ¿cómo se descubrió esto? Al cortar el dedo, cortarnos el dedo y de luego cuando hay una infección, vemos este fenómeno. Aparece el pus y el pus, bueno, se colocó bajo el microscopio y vimos que estaba lleno de distintas células. Algunos de los científicos eran buenos artistas, así que empezaron a dibujar las células y algunos de estos dibujos son bastante precisos, son fenomenales. Uno de los científicos vio todos estos dibujos y se dio cuenta de que había distintos tipos de células, unos 3 a 4 tipos en distintas etapas de desarrollo. Y al prestar mayor atención, pudo retroceder bastante en su desarrollo, en su evolución, y se dieron cuenta de que había una célula que se convertía en el pus. La fuente de todas las células sanguíneas fue lo que se descubrió. Ahora, este testimonio del científico ruso Alexander Maximov fue que los linfocitos son células madres y dependiendo de su ubicación en el organismo puede convertirse en cualquier tipo de célula. Ahora, este testimonio estaba muy avanzado para su tiempo. Es la definición de las células madres tal y como la conocemos hoy en día. Y en aquel entonces no se reconocía tal y como lo hacemos ahora. Fue ignorado este concepto por distintas décadas y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, sabemos que después de la Primera Guerra Mundial, después de Hiroshima, la gente estuvo expuesta a la radiación y perdió su capacidad de producir células madres. Es por eso que no pudieron sobrevivir. Es esencial para la supervivencia, así que en los años 50 del siglo pasado, en el Instituto Boris Kidrich, el Instituto Nuclear, en lo que antes era Yugoslavia, 5
individuos estuvieron expuestos a radiación intensa y se identificaron los síntomas y eran iguales a los que se vieron en Hiroshima. Se dieron cuenta de que la gente no podía renovar su sangre y cada ciertos meses tenían que hacerles una transfusión de sangre para regenerar las células. Cada 3 meses más o menos había que hacer la transfusión de sangre y se dieron cuenta, sí, de que luego de la primera transfusión de sangre empezaron a producir su propia sangre. Así se produjo un conocimiento mucho más profundo de la sangre, de las células madres que se encuentran en la base. Quedó claro entonces que las células madres de la médula ósea eran el origen de todas las otras células. Hablaremos un poco más sobre esto más adelante. Ahora, se hicieron más investigaciones y empezó a surgir en los años 50 un nuevo campo de investigación, el de la embriología. Gracias a la embriología sabemos que cuando el esperma llega a los ovarios se fertiliza y luego continúa el desarrollo del embrión y por ende de los seres humanos. Ahora, al entender esta naturaleza, lo que ocurre con las células y lo que pasa para llegar a la formación del individuo, nos damos cuenta de que estas células pueden crear cualquier tejido o órgano del cuerpo. Empezamos a soñar entonces con la habilidad de los científicos de aprovechar este poder de las células de regenerar los tejidos. Los científicos entonces empezaron a recolectar células madres de ratones, otros animales. Puede que recuerden a la oveja Dolly, pero esto no se hizo con los humanos hasta 1998. Fue ahí que nació la investigación en células madres. En el 98 pudimos extraer células madres de los embriones y así se explotó este campo de estudio. Se desarrollaron métodos para obtener muestras, para hacer investigación con las células madres y se dieron cuenta con bastante rapidez de que las células madres de los embriones tienen el destino de formar organismos. Son muy salvajes como para mantenerles y hacer que generen cualquier tipo de tejidos. De todos modos, los científicos descubrieron distintos métodos sobre el desarrollo de las células madres y empezaron a reflexionar sobre las células que están en la médula ósea. Puede que estas células sean distintas y puedan generar más células y pues así llegamos a otro descubrimiento. En realidad, siempre desde el inicio de los tiempos las células madres han podido convertirse en cualquier tejido o órgano del organismo. Esa es la base de la investigación actual sobre células madres y esta célula madre, esta célula universal era un sueño por bastante tiempo y pues puede reparar tejidos y marcar un fin, dar un fin a las enfermedades. Esto no se encuentra en la Luna o en Marte o en lo más alto de los Himalayas, sino en nuestro organismo, en las médulas óseas. Es una historia maravillosa que ha cambiado nuestra forma de abordar la salud y el bienestar. Hay que centrarnos entonces en nuestro organismo. Ese es el mensaje. Esto es lo que sabemos luego de años de investigación. Esto es lo que hacen las células madres en el organismo. Como tal y como hace el sistema inmunológico, cuando uno se infecta, el área infectada va a enviar una señal a un tejido inmune para liberar las células inmunes y las células van a empezar a renovar esa zona que está infectada. Eso es lo que pasa en cualquier parte del organismo. El área infectada va a liberar una señal, van a empezar a salir células madres de la médula ósea, las células madres van a ingresar al torrente sanguíneo y después de unos 3 a 5 días, luego de que uno se lastima, vamos a notar una mejoría. Va a haber más capas de células madres que circulan en el torrente sanguíneo y a través de ese torrente pueden llegar a cualquier parte del cuerpo. Saben cómo llegar a las partes que necesitan reparaciones. Pueden localizar los tejidos dañados y los componentes pues atraen estas células cada vez que necesitan reparaciones. Todo el tejido afectado recibe los componentes que necesita y pues esta migración ocurre en el torrente sanguíneo y cuando llegan ahí las células madres empiezan a segregar componentes en la zona lastimada. Así que esta migración hasta las áreas lastimadas conllevan un reemplazo de las células dañadas.
Este es nuestro sistema de renovación, de reparación natural. Entonces hay algunos pasos que hay que tomar en consideración. La liberación de células madres desde la médula ósea, la circulación en el torrente sanguíneo, la migración y la proliferación y diferenciación. Ahora, el que más se ha estudiado en este campo de investigación es la liberación de células madres desde la médula ósea. Así hemos notado cómo estas células empiezan a circular en el torrente sanguíneo. Hay miles de estudios que han analizado el vínculo entre el número de células madres que circulan en el torrente sanguíneo y la salud de las personas. Ahora voy a presentarles ejemplos de estas conclusiones en base a los estudios que se han realizado. No estoy hablando sobre Revital ni ningún producto, sino sobre su organismo. Y para eso quiero presentarles ejemplos extraídos de la literatura científica para que puedan ver que lo que les estoy contando es una conclusión libre que no viene de la nada, sino de datos científicos verdaderos. Ahora, la primera conclusión es que mientras más células madres circulen en nuestro torrente sanguíneo, más células van a participar en la renovación de los tejidos. Esto quiere decir que si dos personas se han roto el mismo hueso y no se reparan a la misma velocidad, la persona que se repara con más velocidad es porque tiene más células madres en su torrente sanguíneo. Eso es lo que han demostrado los estudios. Los científicos han contado la cantidad de células madres en pacientes que habían tenido ataques cardíacos en el hospital y se dieron cuenta de que las personas que se recuperaron bastante bien y retomaron su estilo de vida tenían más células madres. Había gente que no se recuperó con la misma eficacia e incluso murió. Se compararon ambos grupos y pues las personas que no se recuperaron tenían menos o incluso la mitad de células madres en comparación a las personas que tenían más. Así que mientras más células madres tengamos, mejor nos vamos a reparar. Ahora, si podemos colocar más células madres en el torrente sanguíneo, podemos mejorar la capacidad de las personas que no se recuperan tanto y pues así pueden recuperarse mejor. Este estudio se hizo en el Instituto Nacional de Salud. Los científicos hicieron que los ratones tuvieran ataques cardíacos y separaron a dos. Los separaron en dos grupos. Un grupo estaba bajo observación y otro grupo recibió una inyección para estimular la producción de células madres. Y luego de un mes nos dimos cuenta de que en el grupo que estaba controlado había bastantes problemas cardiovasculares. En el grupo experimental que recibió la inyección, nos dimos cuenta de que la membrana ventricular se había recuperado casi por completo y las funciones cardiovasculares se habían normalizado casi por completo. Entonces, este estudio nos está diciendo que a medida que tengamos más células madres, nuestro corazón va a estar también más saludable. Esto quiere decir que al colocar más células en el torrente sanguíneo, el corazón puede sanarse mucho mejor. Mientras más células madres circulen, nuestro cuerpo naturalmente va a utilizar las células para reparar los tejidos. Y la última conclusión, que para mí es la más importante, es lo contrario de las últimas dos. Es decir, que bueno, sabemos que mientras más células madres, mejor vamos a sentirnos. Entonces, mientras menos células madres tengamos, esto quiere decir que estaremos más proclives, más susceptibles de desarrollar problemas de salud. Así que hablemos un poco más sobre este punto en particular, porque creo que ahí radica el mensaje principal de estas investigaciones. Esto puede cambiar la forma en la que practicamos la medicina y también nuestra comprensión del bienestar y la medicina. Así que en el mundo de la medicina, el día de hoy, nuestra comprensión de la formación de enfermedades recae en la pérdida de células. Si perdemos nuestras células, si perdemos las células que hacen insulina, tenemos diabetes. Lo mismo ocurre con Parkinson. Lo mismo puede ocurrir en los pulmones. Cualquier enfermedad que esté vinculada a la edad, pues radica en la pérdida de células y nuestra comprensión general de esos fenómenos es que nacemos, empezamos a madurar y al llegar a los 25 años aproximadamente, llegamos a un nivel óptimo de salud y después la pérdida celular empieza a manifestarse y a empeorar y así es que desarrollamos problemas en distintas partes de nuestro cuerpo.
Lo que nos indica la investigación de células madres es que no es esto lo que ocurre en sí en nuestro cuerpo. Hablemos sobre el corazón otra vez. Un corazón que ha sufrido daños, vemos que células madres ingresan al corazón. Hay otros estudios que indican que las células madres van principalmente donde hay problemas, pero también al corazón, pulmón, al cerebro, a otras partes. Van a ir a todos los lados del organismo donde haya problemas, así que afectan a todos los tejidos del organismo. Se encargan del mantenimiento de los tejidos integralmente. Nosotros no perdemos células cuando empezamos a envejecer. La pérdida inicia desde el nacimiento, lo hacemos siempre. La salud en sí, entonces, radica en el equilibrio en dos fenómenos, en la pérdida de células y en nuestra habilidad para regenerarlas. Los niños reparan sus células con bastante rapidez y pues a medida que envejecemos, perdemos nuestra capacidad de producir más células madres y alrededor de los 50 años perdemos esta capacidad en los huesos a los 25 o 27 años. En el cráneo, el esternón, es donde se centran las células madres. Y pues este descenso continúa, así que al llegar a cierto punto de nuestras vidas, luego de los 30 años aproximadamente, en que empezamos a perder este equilibrio y no tenemos suficientes células madres para compensar la pérdida celular, y luego de los 30 nos empezamos a dar cuenta de que no nos regeneramos tal y como lo hacíamos anteriormente. Empezamos a experimentar problemas en distintas partes de nuestro cuerpo porque ya no tenemos la misma capacidad de mantener la salud en el organismo. ¿Y por qué ocurre entonces que alguien desarrolla Parkinson o diabetes o hipertensión independientemente del problema? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es acaso la genética, las heridas pasadas, nuestra exposición a toxinas, nuestra calidad del sueño? Todos estos factores entran a jugar aquí. La vida en sí hace que perdamos esta capacidad. Hay que darnos cuenta de lo que ocurre. Todos saben cuál es su punto débil en el organismo. Si tenemos menos células madres en el organismo, no podemos mantener nuestro nivel de salud. Las investigaciones nos demuestran entonces que el denominador común para desarrollar problemas de salud es en realidad una incapacidad o una disminución en la cantidad de células madres que están en nuestro torrente sanguíneo. Esa es una idea que propuse yo en la literatura científica en el año 2013, cuando teníamos menos datos disponibles. Pero sí había datos disponibles para sugerir esta hipótesis. Y pues creo que hay solamente una forma de hacer pruebas. Hay que probar la cantidad de células madres en el torrente sanguíneo de las personas que han desarrollado distintos problemas de salud en comparación con personas que son mayoritariamente saludables. Y pues estadísticamente vimos que había menos células madres en el organismo de las personas que tenían una salud bastante resquebrajada, no podían mantenerse saludables en el tiempo. Así que, como les he venido diciendo, yo no digo que un producto como Revita Blue u otro producto que ofrezca Younes van a eliminar estos problemas. Simplemente estoy haciendo una descripción de lo que ocurre en su organismo a medida que su edad aumenta y disminuyen también sus números de células madres. Y contamos la cantidad de células madres en el organismo de personas que sufren de diabetes y que son intolerantes a la glucosa. Nos damos cuenta de que en la mayoría de las personas son menos las células madres que están en su torrente sanguíneo y por eso tienen problemas para regenerar sus funciones. Una persona que por el contrario es saludable va a tener más células madres en su torrente sanguíneo. Y pues las personas que están en alguna etapa de enfermedades renales, dificultades renales, vemos que tienen menos de un tercio de la cantidad de células madres que tienen personas saludables. Entonces, hay una relación directa entre la disminución de células madres y las personas que tienen este tipo de problemas de salud. Las personas que tienen disfunción eréctil también tenían menos células madres en promedio.
en comparación a las personas que gozaban de mejor salud, aproximadamente la mitad menos. And we established Ahora, their international index of erectile function. And if we do a graph between the index of erectile realizamos un function un gráfico we see a straight para ver cuál era la cantidad de células madres en las personas que sufrían disfunción eréctil. in erectile Vimos function. que Erectile function has a efectivamente lot estas to do personas tenían with menos plasma células madres en su and that's probably the torrente area sanguíneo. of stem cell science that has been Así most que documented. There's a creo que direct esta correlation área de la among investigación en erectile células madres se ha and the documentado bastante overall bien y cardiovascular hemos health. podido Because one descubrir que aspect of hay un vínculo cardiovascular health directo entre la is cantidad de células madres y la salud de las personas. Las personas que tienen hipertensión, por ejemplo, van a tener también menos células madres que la gente saludable. Lo mismo ocurre con el cerebro, el desarrollo de enfermedades cerebrales. Las personas con este tipo de enfermedades tienen menos de la mitad de células madres que las personas saludables. Lo mismo con los pulmones y las articulaciones. Hay muchos estudios más, no quisiera hablar de manera detallada sobre cada uno de ellos, así que pasaremos a la conclusión general. Todos estos datos se basan en estudios generales con información sólida y, una vez más, retomo lo dicho, una persona con mayor salud tiene más células madres en su torrente sanguíneo. Ahora que hemos entendido bastante bien este concepto y lo que ocurre en nuestro organismo con las células madres, ¿qué podemos hacer para que circulen más en nuestro organismo? Quiero volver entonces a lo que inicié hace 25 años. Así me empecé a involucrar en la investigación de células madres. Empecé a estudiar eh, un, un componente botánico que se llama Aphanizomenon floxacue, y pues empecé a recolectar historias. Quería saber qué decían las personas sobre este producto, sobre su efecto en sus vidas. Y pues quería ver así cuáles eran los componentes bioactivos que estaban mejorando su salud. Y lo que me sorprendió muchísimo es que no solamente eran significativos los efectos, sino que eran dispersos, llegaban al corazón, al febrero, a la piel, las articulaciones, así que no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo con esta planta hasta que un amigo me envió un artículo. El artículo decía convertir la sangre en el cerebro y este artículo describía de manera bastante detallada cómo las células madres se convertían en tejidos. Así que las células madres son el componente principal del sistema de reparación del organismo. Y pues queríamos ver qué es lo que hacía esta planta para estimular este desarrollo. Así que lo que hicimos fue documentar todo lo que vimos luego de una hora de consumir esta planta y vimos que había más células madres en el torrente sanguíneo. Nos dimos cuenta de que no era una nada más la planta que tiene este efecto en el organismo. En la naturaleza había más plantas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la planta que en el mundo pues se haya asociado con mayores beneficios de salud? Empezamos a investigar, perdón, sobre los hongos medicinales. Hicimos pruebas con distintos productos vegetales y nos dimos cuenta de que casi todos tenían un impacto en el desarrollo de células madres. Así que pasemos ahora a las bayas de espino amarillo. Es una planta bastante rara y pues su nombre se lo puso Alejandro el Grande, y pues luego de unas semanas nos dimos cuenta de que se hizo un vínculo de esta planta con los caballos. It was incorporated into Chinese medicine, Mongolian medicine, Tibetan medicine, where it has been used for more than 2,000 years for the health cardiovascular system. Y encontramos que estaban presentes en distintas partes del cuerpo, también en el páncreas, y ayudaban a reparar tejidos, así como fracturas en los huesos. Entonces, probablemente, sí, las células madre tienen un gran impacto en nuestro cuerpo. Entonces, hicimos muchísimos estudios, incluso en la meseta tibetana con el Rita Blue, y entonces desarrollamos un extracto
bastante eficaz, y esto lo publicamos hace más o menos un año atrás, y vimos como el consumo de este extracto tenía un impacto significativo en la circulación de células madre, a largo plazo incluso. Y finalmente el último que estaríamos hablando es el extracto de aloe. Entonces es un extracto único y súper particular, porque ya sabemos que la aloe vera tiene muchísimos beneficios para la salud, pero cuando tiene su efecto en las células madre es un ingrediente excelente, porque puede aliarse de una manera molecular, y este extracto, cuando está probándose en las personas, vemos que hay un impacto significativo en cómo sube el número de células madres circulando en su organismo. Entonces, esto es una mezcla de ingredientes que está probado en que apoyan la nueva circulación de las células madre. Entonces, lo que hacemos es que maximizan el crecimiento, también hacen que la persona recupere su salud y que lo mantenga a largo plazo. Entonces, quiero extender un poco más nuestra conversación, porque no solamente es acerca de Revita Blue, es también, y ese creo que es mi mensaje principal, que Jeunesse tiene muchísimos productos que tienen un gran impacto en las células madre. El siguiente es Reserve. Reserve es un conjunto de berries, de distintos frutos, y tiene polifenoles, que son un compuesto rico en nutrientes que tiene. Yo sé que ya se han hecho muchísimos estudios en distintos laboratorios donde presentan los beneficios para la salud, y el polifenol que probablemente que se ha hecho la mayor cantidad de estudios es el resveratrol, y está involucrado en muchísimos beneficios para las personas que lo consumen. Pero aquí es lo que se promueve es la proliferación de células madre en la reparación de distintos tejidos en el cuerpo. Tiene una gran cantidad de antioxidantes, y eso le ayuda a identificar en qué parte del cuerpo tiene que centrarse para migrar, donde incluso puede haber estrés oxidativo. Entonces pueden también utilizar Revita Blue con Reserve para poder tener una mejor optimización de los productos. E incluso también podemos hablar un poquito del Luminez, porque para entender cómo esta funciona tenemos que saber que la piel es el órgano más largo y en todo el cuerpo. Entonces este producto realmente tiene esta capacidad de rejuvenecer a la piel. Entonces, cuando nosotros tenemos que tratarla, tenemos que efectivamente reforzar la circulación de células madre, porque así es que las células migran para participar en este proceso natural de renovación de la piel. Entonces, solamente las células madre en la médula espinal son, digamos, inmortales, porque van a empezar a duplicarse, van yendo hacia las zonas en donde tiene que reparar tejido muerto. Entonces, cuando aplicamos este producto en la piel, básicamente lo que hacemos es apoyar el trabajo de las células madre. Entonces aprovechamos todos los beneficios naturales para nuestra piel. Reveal es prácticamente un tratamiento capilar para nuestro cabello, porque cuando penetra a nuestro cuero cabelludo, tiene esta forma de estimular a nuestros folículos, mantener el color en el cabello. Entonces simplemente lo que hacemos es aplicarlo, y lo que le damos al cuero cabelludo es como un energizante, y despertamos las propiedades de este producto, y básicamente las células madres se activan. Cuando entendemos que las células madre migran hacia un tejido, hay un traspaso de miles y miles de células. Entonces, es un gran factor de amplificación en los tejidos. Entonces, puede haber una migración de 2 o 3 millones, no, en realidad de 1.000 millones. Entonces, este fenómeno nos damos cuenta que es necesita una alta demanda metabólica en el cuerpo. Entonces, por ello es que tenemos que proveerles a las células este proceso de amplificación con nuestras vitaminas y minerales, porque el cuerpo lo necesita para asegurar su correcto desarrollo.
cellular duplication. It's also por supuesto, developed tenga una mejor duplicación en cuanto a la protección del ADN. Entonces, AMPM tiene ingredientes que benefician a todas las células, pero específicamente también se centra en las células madre. Y finalmente hablemos un poquito acerca de Infinity. Infinity es un producto un poco más complejo de hablar, pero hay que hacerlo de manera breve, porque lo que nos permite es mantener la longitud de los telómeros para mantenerlas en su estado óptimo para que puedan duplicarse. Entonces, esta es una cualidad que se le atribuye para que puedan lograr la duplicación de células para continuar regenerarse. Entonces, si nosotros expandemos, digamos, a los telómeros, vamos a garantizar que las células madre puedan continuar replicándose, porque vamos a lograr que tenga un mayor potencial cuando empezamos a expandir los telómeros de células jóvenes. ¿Y cuáles son las células jóvenes en su cuerpo? Son las células madre que todavía no han migrado al tejido que necesita reparación. Entonces, cuando tomamos este producto, vamos a optimizar el número de nuevas células en su cuerpo. Entonces, ese es el mensaje que quisiera compartir con ustedes. En conclusión, haciendo un recuento desde donde empecé, quiero que esta presentación todo el mundo entienda la magnitud de todo lo que hemos hablado acerca de las células madres. Todos estos descubrimientos del rol natural de las células madre es revolucionario en cuanto a nuestro entendimiento de lo que significa bienestar. Y es básicamente Jeunesse la única compañía que entiende esta importancia y está haciendo avances pioneros en este nuevo campo. Así que seguro que Jeunesse es la mejor compañía y espero que ustedes también divulgan este mensaje.